damos gracias al Señor por la posibilidad que nos da de estar juntos en este día. Y quería tocar en esta mañana un temita que me interesó cuando descubrí algunas cosas. Lo que voy a hablar está allí en Éxodo capítulo 15. Una tarea muy linda que el pueblo de Israel venía pasando. Y fue después del cruce del Mar Rojo. Muy bien, los alumnos de la clase Raúl están tomando nota, algunos. Bendigo. Está bueno esto, traigan lápiz y papel por ahí, porque por ahí necesitamos apuntar algunas cosas que el Señor está hablando en este tiempo. Y qué bueno que nosotros podamos estar aprendiendo más de la palabra del Señor. La Rosita también está tomando nota. Muy bien, Rosy. Aunque no es de la clase nuestra, no, es de la clase... Ah, es para él. Es secretaria que tiene Luisita. Por el cumpleaños esta vez, bueno. Y no terminaban de cruzar el Mar Rojo y Moisés, después de lo que había visto con sus propios ojos y ver la mano del Señor abriendo el mar, algo extraordinario, tiene una oración de agradecimiento. Ahí en el capítulo 15, verso 1 en adelante, dice: entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron, era un cántico ¿de quién? De Moisés. Fíjense, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente al caballo y al jinete, ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor y ha sido para mi salvación. Este es mi Dios y le glorificaré. Wow. Él es el Dios de mi Padre y le exaltaré. El Señor es fuerte, guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojaron al mar y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el Mar Rojo. Los abismos los cubren. Descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derriba a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas y se juntaron las corrientes como en un montón y se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo, perseguiré, alcanzaré, repartiré despojos y se cumplirá mi deseo contra ellos. Saca mi espada y los destruirá mi mano. Y fíjense, soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en el agua poderosa. Y así sigue el cántico este de Moisés. Y digo, había una manifestación extraordinaria de lo que terminaba de pasar. Estaban saliendo de una victoria tremenda. Yo no sé a cuánto se le ha abierto el agua en la medida que pasan, pero digo, qué experiencia extraordinaria que cuando uno está atrapado entre el ejército y el enemigo, que viene detrás y delante tengo un mar. Tengo algo que no puedo cruzar a pie, pero cuando el Señor interviene. Digo, yo no sé cuántos se han sentido alguna vez así, medio como acorralados, esperando que la mano del Señor esté haciendo algo. Y esta era la esperanza que tenían, ¿no? Porque allí cuando se empezaron a quejar, el Señor le dijo a Moisés, levanta tu vara, y cuando toca el agua se abre en dos y pasan en seco. La experiencia, ¿no?, de haber pasado aproximadamente 2 millones de personas en seco cuando tienen que cruzar el Mar Rojo. Y del otro lado, cuando iban terminando de llegar, ya venían los carros de a caballo y todos los jinetes que venían a destrozar al pueblo de Israel.
es ahí donde las aguas nuevamente salieron al encuentro de ellos y los ahogaron. Y ahí David empieza a cantar. Me imagino cómo debe haber respirado David ahí, ¿no? Gracias, Señor. Moisés, perdón. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Gracias, Señor, por tu bondad y el agradecimiento. Y hicieron un altar, agradecieron al Señor. Y todos los que no creían, creían. Todos los incrédulos empezaron a creer. Tenemos un Dios poderoso porque estaban viendo concretamente la mano del Señor. ¿Cómo nos va cuando vemos la mano del Señor moverse a nuestro alrededor? Cuánta paz, cuánta alegría decir, uy, Señor, gracias porque te tengo de mi lado. Gracias porque a pesar de las circunstancias, cuando vos movés tu mano, ahogás a todos mis enemigos, todos los que me persiguen, todos aquellos que no me desean el bien, todos los que no me quieren dejar vivir, todo aquel espíritu contrario a lo tuyo, desaparece, se desvanece cuando la presencia de Dios está. Pero el capítulo 15 sigue hablando. Y ahí es donde me preocupa. ¿Qué nos pasa después que hemos visto la mano de Dios? Después que hemos sentido que Dios está con nosotros, de que hemos pasado una prueba fuerte, una prueba de vida, y decir, ¡ay, Señor, gracias! Y el tema es de no relajarse, porque fíjense lo que sigue diciendo el capítulo 22 en adelante. Éxodo 15, 22 al 27 en la NTV dice así: entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Sur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. ¿Venían de qué? De un milagro con las aguas. ¿Y qué fue lo que les pasó durante 3 días? No encontraron agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber? Reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí, en Mara, donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor, su Dios, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras y acamparon allí, junto a las aguas. Estamos al frente de uno de los momentos más frustrantes del Éxodo, porque ya habían pasado una crisis, ya habían pasado una situación de estrés, una situación donde se habían encontrado medio como acorralados. Vieron la mano del Señor, el Señor hizo algo extraordinario en ese tiempo, vieron cómo el Señor se encargó de los enemigos, vieron la grandeza del Señor, cantaron junto a Moisés, me imagino. Y tiene que haber sido una algarabía total. Yo no sé cómo nos iría a nosotros si tenemos que festejar, ¿no? Yo la veía recién a la Josie, cómo danzaba, ¿no? Con sus pasos y cómo giraba y toda la historia. Digo, cuánta alegría deben haber tenido, y automáticamente se adentran en el desierto. ¿Y qué les pasa? 3 días sin agua. Y empieza de nuevo el reclamo. Digo, ¿cómo es el ser humano, no? ¿Y cómo somos? ¿Cómo somos?
Porque hemos visto la mano del Señor. ¿Cuántos han visto la mano del Señor? Oh, Señor, gracias. Era como para hacer toda una canción de adoración, de alabanza. ¿Y cuántos después de haber visto la mano del Señor nos hemos quejado? Oh, qué parecido a la historia, ¿verdad? Y la primera dificultad que tienen es que caminan 3 días, no tienen agua y empiezan a pedir. Y yo me acordaba cuando leía esto, yo no sé cuántos conocen Miramar o Mar Chiquita, acá en Córdoba, ¿no? El de Buenos Aires. ¿Cuántos conocen? ¿Cuántos han tomado el agua potable de ese lugar? ¿Nadie ha tomado agua potable? ¿Qué toman cuando van? ¿Quién? El Samu. ¿Cómo era? Claro. ¿Cómo era el agua? Pobre Mar Chiquita. Pero es un agua salada. Saben que tenemos uno de los espejos de agua más salados de la tierra. Creo, si no es el tercero, peguen el poste. El Mar Muerto creo que es el primero y creo que el tercero es Mar Chiquita. Tiene una condensación de sal impresionante y su tierra está toda llena de sal. El Mar Rojo, me imagino que no es agua dulce. Y alrededor había como salinas, quiere decir que el agua estaba, aparte de ser salada, no una linda agua. Samu, que es probador de aguas, nos podemos dar cuenta, dicho sea de paso, si tiene que comprar agua potable, compre Samuel. Los maras, si hubieran sabido, hubieran venido Samuel y le hubiera vendido agua allí. Y ya que estoy, si tiene que comprar algo de ferretería está Nico, y si tiene que comprar postres está Julie, están las chicas, y si tiene que comprar libros la librería, etcétera, etcétera. Digo, pero qué bueno que si tiene que cortarse el pelo, uy Jesús, yo no, ahora estamos en invierno. El tema de tomar un agua que no está buena. Y dice que se fueron y se quejaron, se quejaron contra Moisés, y Moisés tiene que ir nuevamente al Señor y le dice, mira, en realidad la gente me está reclamando agua y no tenemos agua. ¿Qué hacemos con el estanque? Porque el oasis está el agua infectada, y no creo que haya sido únicamente por la sal, aunque había salina, sino que estaba infectada. Eran aguas amargas, dice la Biblia, contaminadas. Y el Señor le dice, mira, esta madera, tronco, dice en la Reina Valera, un árbol, tíralo en el medio del estanque y el estanque va a sanar sus aguas. Eso no le dice el Señor. El Señor le dice, anda y tira la madera en el estanque. Y Moisés, bien obediente, va y tira la madera en el estanque. Si nosotros hiciéramos una prueba, un análisis, primero que diríamos, no vaya a ser que ese tronco infecte más a las aguas. O sea, yo no sé cómo sería, no sé si vieron que hay algunos troncos que son bien amargos o hay algunas maderas que son bien robustas. No especifica qué tipo de madera era, simplemente dice que tire el madero al agua y el agua se sana. Ahí el pueblo puede beber y se tranquiliza nuevamente la historia, y vemos un milagro, porque el Señor podría haber hecho llover agua dulce, el Señor podría haber abierto manantiales, podría haber hecho otra cosa, pero utiliza a Moisés buscando un tronco de madera que había allí. Y saben que esto es mucho más que el tronco de madera o el milagro que tenía que hacer. Ahí es donde aparece el código ETZ. Llamó la atención por eso, esta palabra. Y saben que, qué curioso. Digo, el Señor sabe lo que hace. Estaba
con ese tronco estableciendo una señal, escúcheme bien, una señal profética, era sombra y figura de lo que iba a marcar el destino para la humanidad, el código Etz. Dice, la palabra hebrea que se utiliza en este pasaje para árbol no se refiere a un arbolito con hojas o frutos. La palabra Etz significa literalmente madero, leño o madera cortada. Voy de nuevo. ¿Cuántos sabían que estaba el código este? ¿Alguien sabía esto? Yo descubrí, digo, opa, ¿cuántas veces habremos leído esto, no? Es más, siempre nos quedamos en Mara, guarda con poner nombres, ¿no? A nuestros niños, ¿qué significado? Fíjense que es la misma palabra que se utiliza en Deuteronomio capítulo 21, 23. Lo podemos buscar. Porque es curioso cómo se unen este simbolismo de tirar el tronco para que cambie el pH o vaya a saber qué, la composición química del agua, como para que sea un agua potable. Y dice en Deuteronomio 21, 23, el cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche, habrá que enterrarlo asimismo ese mismo día, porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciosa posesión. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice la Reina Valera. Maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y también tenemos la referencia allí en Gálatas capítulo 3, verso 13. Está bueno que tomemos nota de esto porque es uno de los asientos de nuestra creencia. Dice Gálatas 3, 13 y 14, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. La palabra etz, madero, árbol, tronco, es la misma palabra que se utiliza, esa misma que fue tirada al agua para cambiar la composición del agua, es la misma donde fue colgado Cristo Jesús. Y según lo que decía la ley, maldito el que es colgado en un madero. Y acá viene algo extraordinario, que Cristo Jesús por nosotros se hizo maldición. Y digo, ¿y qué relación tiene ese código para traernos a nosotros al día de hoy una redención? Algo extraordinario que tiene que pasar, algo que cambia nuestra composición. Cuando hemos conocido a Cristo cambió nuestro pH, cambió nuestro ADN. Los que hemos conocido a Cristo en la cruz de Calvario, ese madero, ese ETZ, ha cambiado algo de nuestra composición. Y yo creo que al igual que el agua ha sido cambiada allí con Moisés, en nosotros en Cristo tenemos una esperanza gloriosa. También leí Gálatas porque digo, también es para los gentiles, no solamente para los judíos. Esto no es solamente para el pueblo elegido de Dios, sino para nosotros también. Esto lo aclara Pablo a la iglesia de Galacia y le está diciendo, hey, cuando está predicando a los gentiles, para ustedes también es esta gracia, para ustedes también es que esa cruz, ese madero, tiene la capacidad de sacarnos de toda amargura, de todo pecado, de toda situación hostil, de todos los lugares donde era intomable. Si me disculpan el término. ¿Cuántos antes de Cristo éramos imbancables? Lo estoy diciendo delicadamente.
Digo, gracias Señor por la cruz, gracias Señor por Etz, gracias por el madero. Gracias porque eso un día me alcanzó y pudo cambiar una fórmula de mi vida. El tema está en todos aquellos que todavía no han entendido y viven en un estadio de amargura, de tristeza, de dolor, de desesperanza. Porque cuando no tenían agua, la visión que tenían era que iban a morir de sed. No había esperanzas de vida porque sin agua no podemos vivir. Entonces digo, qué importante es poder entender el madero de la cruz de Cristo. Obviamente que la obra la hizo Él, pero utilizó nuevamente un madero. Y hay una canción vieja que sabemos cantar que a mi esposa no le gusta mucho. Porque no le gustan más los himnos. Pero yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria veré. ¿Verá? ¿Será? ¿Será? Y algún día, en vez de una cruz, bien, la podríamos cantar. Digo, qué importante, no la cruz, porque no adoramos una cruz, adoramos al que estuvo en la cruz. Porque a través de su sangre, el madero tuvo la capacidad de cambiar nuestras vidas. Y quisiera en esta mañana abrir una posibilidad. Si hay personas que nos están visitando y nunca dejaron que Cristo Jesús sea su dueño, su Señor, o que la cruz de Cristo cambie en la amargura en alegría, la falta de dulzura o la amargura en algo potable. Digo, ¿por qué este cambio lo puede hacer únicamente Cristo Jesús? Y no hay otra posibilidad de que nosotros podamos transitar en esta tierra, porque si no viviríamos en Mara todo el tiempo. No sé si usted me entiende. En esa desesperanza, en esa tristeza, en esa amargura, en ese pozo inservible, si me permite la palabra. Y digo, y qué bueno que este código que se activa en nosotros a través de Cristo Jesús en esta mañana pueda llegar a nuestro corazón. Así que quiero animar simplemente, si hay alguien que nunca dejó a Cristo Jesús, que entre en su corazón, para que lo saque de esa desesperanza, de ese sinsentido, de ese mal sabor, de ese mal trago, de esa posibilidad de salirnos de algo que no es productivo. Porque en la palabra de Dios dice que cuando nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, saltarán ríos de agua viva. Ya no de un agua muerta, ya no de algo que se está pudriendo, sino que algo que da vida, algo que puede producir vida en otros también, no solamente para mí, sino que al derramarse Cristo Jesús en mi vida, yo pueda dar vida a otros. Yo no sé si me está entendiendo en este día. Qué bueno es que nosotros en este tiempo podamos ir y acudir a Jesucristo. Te animo que inclines tu rostro, 2 minutos. Porque seguramente el Señor está trabajando en este tiempo. Por eso me inquieto, porque por ahí capaz que sin querer estamos acampando en el oasis de Mara. Y quizás estamos pasando tiempos de dificultad. El Señor en esta mañana quiere volver a tirar a ETZ delante de nosotros y poner una cuota de salud. Dejemos que el Señor esté haciendo algo nuevo, y quiero decir que Cristo Jesús hizo lo mismo que Moisés, nada más que no vino un rayo mágico, sino que mandó a su hijo para ser colgado en un etz, un madero romano. Y te quiero decir, no huyas de Mara, deja que caiga el madero,
Porque lo primero que nosotros hacemos es, Señor, quiero salirme rápido de este lugar. Y te quiero decir que por más que quieras salir de los lugares tristes o amargos, es el Señor que tiene que cambiar, no huir de la situación dolorosa, sino dejar que Él cambie nuestra composición en esta hora. Señor, no huyo de las dificultades, no huyo de los problemas, no huyo de las situaciones amargas. No te pido que me saques de ahí, simplemente que el madero venga sobre mi vida. Que Cristo Jesús cambie en esta hora mi forma de vivir y que todo lo amargo en esta hora se vaya. Así por ese milagro que tan solamente Él puede hacer. Situaciones difíciles, enfermedades, encerrones económicos. Vaya a saber cuántas otras cosas hacen que mi vida empiece a tener desesperanza. A pesar de que viví una situación diferente, hoy me encuentro delante, o me puedo llegar a encontrar delante de una mara, de algo amargo. Quizás es una situación familiar, quizás son cosas tóxicas que por ahí nos toca vivir. Yo te quiero animar en el nombre de Cristo Jesús que dejes caer el madero para que cambie en esta mañana la composición que nosotros tenemos. Y que en esta hora podamos sentir nuevamente el milagro de Dios actuando en nuestras vidas. Señor, necesitamos nuevamente ver un milagro. Señor, es una madera. Yo digo, Señor, no sé si esto va a ser efectivo. Yo te quiero animar en el nombre de Cristo Jesús que depositemos toda nuestra fe en Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Deja de quejarte de tu situación. Te quiero decir que el agua amarga no es tu final. Es el escenario para tu mayor milagro. Estás al frente. Si estás al frente de situaciones difíciles, estás en la plataforma correcta para ver un milagro de parte de Dios. Muchas veces le decimos, Señor, no quiero estar en estas situaciones, quiero salirme rápido, Señor, que esto pase rápido. Cuando entendemos que hay valles de sombra, de muerte, Señor, no quiero pasar por los valles. Y yo te quiero decir que vas a pasar por los valles y vas a tener dificultades, pero también te quiero decir que este código sigue activo. Él sigue activo. Y Él puede venir en esta misma hora a romper con toda maldición, con todo lo tóxico que nosotros podemos tener. Te animo en el nombre de Cristo Jesús que puedas entregar al Señor todos tus problemas, pero no le pidas, Señor, sácame, sino, Señor, haz el milagro. Porque quizás si una y otra vez nos hemos encontrado delante de esta plataforma es porque nos hemos escapado y no hemos visto el milagro que querías hacer en nuestras vidas. Yo te quiero animar que podamos experimentar el milagro de parte de Dios. Señor, estoy parado en este lugar y estoy delante de situaciones que no quisiera estar, pero no te pido que me saques, sino que el madero caiga al agua. Sino que el madero caiga al agua. Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Necesito tener esas aguas abundantes, aguas que dan vida, aguas que salten para vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Y qué pasó después de cae el agua? El madero se sana las aguas, ellos pueden beber. Y dice que inmediatamente el relato de las Escrituras dice que pasaron a un tiempo de comunión con Dios. Y el Señor empieza a hablar con ellos. ¿Y qué le dice?
escuchen atentamente la voz del Señor, su Dios, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no le enviaré ninguna de las enfermedades que envían los egipcios, porque yo, el Señor, soy el Señor quien los sana. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras y acamparon allí, junto a las aguas. Ahí todavía no estaba escrito, o todavía el Señor no había mandado los 10 mandamientos. Estamos en Éxodo 15. Los 10 mandamientos, ¿dónde vienen? Éxodo 20. O sea, 5 capítulos anteriores ya empezaron a tener promesa de Dios, porque Dios estaba hablando a su pueblo. Y le dice: hey, si obedecen hoy mi voz, después que ha cambiado la composición de las aguas, ahora pasemos a otro tiempo. Si obedecen hoy mi voz y todos los decretos que yo le ordeno hoy, no pasarán por ningún tipo de enfermedad como le di a los egipcios. ¿Se acuerdan las enfermedades de los egipcios? ¿Se acuerdan? ¿Una? Tumores, úlceras, piojos. Jesús. Digo, ninguna de esas enfermedades, ninguna de esas plagas los va a tocar, porque si obedecen mi voz, yo soy su sanador. Vuelvo de nuevo a las aguas. El Señor promete que si obedecemos, Él, que va a hacer con nosotros, nos va a sanar. Nos va a sanar. Tan solamente porque el madero tocó las aguas, esas aguas cambiaron la composición. Si tan solamente Cristo Jesús toca nuestras vidas, cambia nuestras composiciones. Y después nos da ahí se empieza a hacer un tipo de compromiso o un pacto con el Señor. Oigan, si obedecen y andan en los caminos que tienen que andar, yo prometo sanarlos. Y no los va a tocar las mismas enfermedades que cuando eran, ¿qué? Esclavos. Toda esa situación amarga que vivíamos, lo que se identificaron hace un rato que eran amargos antes de conocer a Cristo, perdón que lo diga así, pero lo podría decir de alguna manera diferente, que no eran tan dulces antes de conocer a Cristo, y han pasado a una situación de aguas vivas, no de estanque, sino de ríos. Digo, el Señor también, si obedecemos, promete no solamente que nosotros seamos o sean sanados, sino que como consecuencia de la obediencia viene la salud integral. Yo digo, vamos la secuencia: Mar Rojo, dificultad extrema, la gloria del Señor se manifiesta, ven el poder de parte de Dios en la naturaleza extraordinariamente. Hay una película que yo no sé dónde fue que la vimos, bueno, cuántas películas hay de esto, ¿no? Que cuando se abre el mar se hacen como dos columnas, así dice la palabra, ¿no? Y se veían los peces y las ballenas. No creo que el mar de Galilea para el mar Rojo para la ballena, pero ahí se veían las ballenas, ¿no? Como que estaban mirando, ¿no? Como si fueran un espejo, mientras nosotros pasábamos en seco, o mientras el pueblo de Israel pasaba en seco. Y digo, wow, vemos la mano del Señor. Y esto no es solamente para el nuevo 0 kilómetro que no conoció nunca la mano del Señor, sino ya empezamos a experimentar el gozo del Señor, la fortaleza que Él nos da, de las situaciones extremas que nos toca pasar, cómo la podemos pasar, y Él sobrenaturalmente pone su mano. Pero después de esa gran victoria viene una mara. Y ahí es muchas veces donde muchos nos desalentamos.
Señor, vimos tu mano, pero ¿qué pasa ahora? ¿Por qué vivo en esta amargura? Ahora, el código ETS cae sobre nuestras vidas, cambia nuestra composición. Vemos nuevamente la mano del Señor, y una vez que pasamos Mara y podemos entender que Él nos está llevando a un estadio diferente y que nos está poniendo delante de una plataforma para que nosotros podamos ver los milagros que Él hace. Después, solamente después, viene Sim. Un lugar donde dice la palabra de Dios allí en los últimos versículos, Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Y uno dice, wow, nuevamente la victoria. Pero si nos podemos ver en las dificultades o en los grandes logros, siempre ha habido confrontación, siempre hemos tenido que estar parados en una situación o de peligro o de donde necesitamos ver la mano del Señor. Esto te quiero decir que muchas veces vamos a pasar dificultad, hay una dificultad delante de otra, y cuando estés delante de la dificultad, no te quejes. Gracias por la alegría, gracias por el amén. No nos debemos quejar, porque el Señor nos está llevando, guiando a una plataforma diferente, porque tu fe va a ser incrementada, porque vas a ver nuevamente la mano del Señor, nunca la vas a dejar de ver. Por eso dice, Dios es tu sanador. Y Él puede sanar toda situación, aún las de... Lo que me hace ver esto, que no es solamente lo que pasa en nuestro corazón, sino en la naturaleza. Porque todo ocurre dentro de la naturaleza. Fíjense, la naturaleza del agua, la naturaleza de un estanque tóxico. Pero después pasamos así. Y sin el oasis donde hay agua dulce, donde podemos tener palmeras, donde podemos estar en esos lugares espaciosos donde el Señor nos quiere hacer habitar, pero no quiere decir que no pasamos dificultades. ¿Cuántos venimos pasando dificultades? ¿Y usted cree que va a dejar de los que no levantaron la mano, se cree que van a dejar de pasar dificultades? Y si no pasa, va a pasar. No se lo estoy profetizando. Pero esto es algo así, porque tenemos que ir incrementando nuestra fe en aquel que nos ha tomado como hijos. Pero yo tengo que entender que hay todo un proyecto y un propósito de parte del Señor. Ahí en Gálatas me lo está diciendo perfectamente, ¿no? Gálatas. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Porque no hay maldición que pese sobre nosotros, porque ¿quién nos rescató? El que fue colgado en un madero. Y sin él nosotros hubiéramos sido tóxicos toda la vida, te quiero decir. Mírale la cara al que tiene al lado y dígale, no me acuerdo cuando eras tóxico. Porque te estoy mirando a través de Cristo. Gracias porque Cristo está. Qué bueno que Cristo esté. Porque si no, ¿cómo te vería? Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada por la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, dice en esta versión, de nuestros pecados. Pues escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. ¿Cuántos pueden decir gracias, Padre? Porque parece ser que toda la bendición y serán fructíferos y todo lo que pise será bendecido. ¿Se acuerdan la bendición que Dios le da a Abraham? Serán una nación, no van a dar... Y ahí vienen todas las bendiciones, ¿no? ¿Se acuerdan? En esta semana, en la célula nuestra, leíamos Deuteronomio 28. ¿No? 14 eran las bendiciones
y hasta el 64 todas las maldiciones, y ahí vienen todas las enfermedades. Después léalo en su casa, porque si nos ponemos a leer ahora no nos vamos a nada y nos va a agarrar nuevamente la amargura y vamos a salir tóxicos de este lugar. Tenemos que salir llenos de la esperanza porque Él nos rescató y nos dio la misma, escúcheme bien, la misma bendición que le dio a Abraham. Y uno dice, ¿por qué el pueblo de Israel es próspero y todo lo historia? Porque fueron bendecidos. Te quiero decir que nosotros tenemos la misma bendición. Escucho bien, la misma bendición quiere decir todo lo que toque tu mano tiene que ser prosperado. Si todavía no lo vi es porque capaz que estoy todavía en un lugar tóxico y tengo que decir que el madero toque el agua nuevamente. Porque hay algo que se contaminó, algo que se echó a perder. Pero tenemos esa esperanza extraordinaria en Cristo Jesús, que mientras nosotros estamos descansando en Él, Él se encarga de hacer lo que sería imposible. Estábamos una vez, teníamos una obrita cuando estábamos en Córdoba. Teníamos una obrita en Sumampa. Sumampa tenía 5 obras alrededor y una de ellas se llamaba Puerta del Monte. Sol de Julio, Puerta del Monte. Bueno, había 5. Y esos lugares son parajes. Y para llegar a ese lugar hay unos guadales de 1 metro, 1,20 m. ¿Saben lo que es un guadal de tierra? Es como si fuera talco. Y usted cuando pasa o pisa, eso se levanta y se hace como una nube de tierra. Y llegamos a un lugar, Puerta del Monte se llamaba, y nos recibe alguien altamente humilde, obviamente nada de agua potable, nada de luz, nada de nada. Y era tanta la alegría que tenía la gente que nos recibía, que fue hasta donde había un charco de agua. Y corre los bichos y corre toda la historia y trata de sacar lo más limpito del agua posible y esa agua nos ofertó. Ay, Jesucristo. Señor, que caiga el tronco en esta hora. Y tomarla con toda la alegría sabiendo de que no nos iba a hacer mal, porque aunque bebiéramos cosas mortíferas no nos harán daño. No sé si usted lo entiende. Pero automáticamente después empezamos a pensar, esta gente tenemos que traerle velas porque no tiene luz. Hacían velas con un cebo de los animales. No había agua potable, tenemos que traer esa pastillita para que el agua se haga potable. Digo, ¿cómo vive esa gente? Ahora, cuando uno sabe lo que es el agua infectada, dice, de esa agua tengo que tomar. ¿Y saben qué? No nos llegó a contaminar generalmente. Eso, Richard nos cuenta mucho de eso, que muchas veces de eso vienen todos los parásitos que por ahí el indígena tiene y todo esto, ¿no? Ahora digo, qué importante que nosotros podamos tener y entender que nosotros hemos sido limpiados por Él. Nos ha rescatado de toda maldición dictada por la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero mediante Cristo Jesús. Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición y le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo que ha prometido. Sí. Un lugar en el desierto, un lugar después de haber pasado situaciones. Yo te quiero decir que Sim nos está esperando. Y quiero terminar con una palabra de esperanza. Sim nos está esperando. ¿Cuántos están creyendo esto? Y no es solamente cuando estemos en el cielo, aquí en la tierra. Sim nos está esperando. Dice, traducido, bueno, yo soy Jehová tu sanador. En la traducción del hebreo es Yahweh Ropeka. Esto es una de las definiciones que se recibe cuando se mantiene una relación armoniosa con Dios. Yahweh Ropeka. El versículo ahí 27, si lo vemos a nivel profético, simboliza una imagen de descanso, provisión y restauración divina después de la prueba. Después de la prueba, ¿cómo usted queda? ¿Cómo queda usted? Ya alteré lo...
¿Cómo quedamos después de las pruebas? Algunos fortalecidos, otros deprimidos, otro pensando en las circunstancias, otro trayendo a memoria algunas cosas que no tiene que traer. Y te quiero decir que Sin es sinónimo de restauración. El Señor nos quiere llevar a una restauración completa. Por eso cuando da dones a los hombres, dice en 1 Corintios capítulo 13, en Romanos 12, está hablando de sanidades. Dice cuando habla del don de sanidades porque somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Quiere sanarnos en todos los niveles, no solamente a nivel físico. El Señor te quiere llevar así, ¿para qué? Para sanarte emocionalmente también. Para sanarte de todos los traumas que nosotros podemos tener a través de las circunstancias que nos tocaron pasar. Capaz que hay algunos que han nacido en dificultades, capaz que hay algunos que han nacido en situaciones tóxicas, capaz que todo lo que tiene a su medio es amargo. Y te quiero decir que el Señor, después de haber pasado circunstancias, te quiere llevar a un estadio donde Él se quiere manifestar. Por eso pone plataformas para que nosotros vayamos creciendo, vayamos subiendo de nivel para llevarnos a un lugar de salud integral. No solamente Él quiere vernos sanos físicamente, Él quiere ver que nosotros podamos estar sanos en nuestra alma. Y cuando lo tenemos a Él, sano en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu empieza a tener vida. Entonces la preocupación de nuestro Señor es que nosotros podamos estar nuevamente teniendo esa autoridad que Él nos dio para que nosotros transitemos por esta tierra, pero sanos. Por eso, a pesar de las circunstancias, viene el código ETS. Porque en algún momento de tu vida el Señor tiene que tirar ese madero al agua para que algo se transforme, para que lo tóxico desaparezca, para que aquello que no ha estado bien hasta el día de hoy empiece a funcionar conforme al lineamiento espiritual. Ya no ser un estanque donde tiene agua que está contaminada, sino ser un río que todas las personas que se acerquen a mí puedan tener vida eterna. No que se acerquen a mí y soy una persona tóxica. Para eso está el código ETS. ¿Y saben qué? Hay 2 o 3 cosas que traen un simbolismo muy fuerte conforme a lo que hay en Elim. Fíjense, Dios trae refrigerio después de la amargura. Dice, Elim representa sanidad, descanso espiritual, renovación, abundancia después de la escasez. Voy de nuevo, por si no lo agarró. Sanidad, descanso espiritual, renovación, abundancia después de la escasez. Él te quiere llevar a Elim. Y dice que había 12 fuentes. 12 fuentes. El número 12 en la Biblia frecuentemente simboliza gobierno divino y orden espiritual. Si está anotando, anote. Porque donde el Señor nos está queriendo llevar en esta tierra, no solamente en los cielos, en esta tierra es a un Elim, es a un lugar donde hay descanso, no que toda la vida nuestra sea un tumulto de situaciones tóxicas o dificultades que estamos atravesando, sino que esas son las plataformas para que veamos los milagros del Señor. Amén. Pero las 12 fuentes, 12 fuentes representan gobierno divino, orden espiritual, el pueblo de Dios. Por eso en los ejemplos bíblicos están las 12 tribus. Fijémonos, autoridad. Están los 12 apóstoles. Bueno, podríamos seguir con esto. Muchos interpretan las 12 fuentes como provisión completa y organizada de Dios para todo su pueblo. Provisión completa. 70 palmeras suelen relacionarse con plenitud, naciones, liderazgo y expansión. Ya acá empieza a estar el propósito.
70 palmeras, plenitud, naciones, liderazgo y expansión. Y 70 son los 70 ancianos de Israel, 70 discípulos enviados por Jesús a hacer milagros antes del Espíritu Santo de Dios. La palmera además simboliza justicia, victoria y perseverancia en medio del desierto. Yo no sé cuántos agarran esto, pero digo, qué importante que nosotros podamos seguir. ¿Me están entendiendo en esta mañana? ¿Sí? Tome esta palabra. Las palmeras además simbolizan justicia, victoria y perseverancia en medio del desierto. Proféticamente, Elim puede representar una temporada de restauración, un lugar espiritual de crecimiento, descanso ante la continuidad de la jornada y provisión sobrenatural en medio del desierto. Siempre, siempre, después de Mara, viene un Elim. Pensemos en esto. Siempre, siempre, después de Mara, viene un Elim. Elim significa árbol grande o palmera, árbol fuerte. Terebindo, un árbol que es añejo, que tiene profundas raíces. Terebinto, poste fuerte, algo poderoso, robusto. Elim se lo asocia con palmera, fortaleza o lugar fértil y fuerte en medio del desierto. Cambia la postura, ¿no? Empezamos con una situación difícil, Dios hace milagro. Después del milagro viene Mara. Mara con su código cambia la composición del agua. Esto cambia nuestras vidas cuando nosotros dejamos que Él toque nuestras vidas. Y Él, después de la situación difícil, te quiere llevar a un lugar de descanso espiritual, un lugar de restauración, un lugar de paz, un lugar de gobierno. Y digo, nosotros en este año estamos proclamando que estamos en el año del gobierno. ¿Y cuántos no estamos gobernando en nuestra salud? No estamos gobernando en nuestros impulsos. ¿Cuántos no estamos gobernando en nuestra forma de quejarnos? Y tenemos que tener gobierno sobre eso. Yo tengo que gobernar sobre las quejas. Hola. Se cortó el audio, me parece. Tengo que gobernar sobre las quejas. Tengo que gobernar sobre el desaliento. Tengo que tener gobierno y dominio sobre aquellas cosas que me pueden. Mi estado de ánimo tiene que ser algo que está en gobierno. Por eso te invito a que te pongas de pie en esta hora y vamos a ir delante del Señor. Y yo no sé en la situación que podemos llegar a estar. Sí sé que tenemos un Dios poderoso, alguien que puede hacer cosas extraordinarias. Y el Señor te quiere poner sobre gobierno, para que gobierne. El domingo pasado Omar estaba mostrando la gente que está con autoridad dentro de la iglesia. Y doy gracias al Señor por mi esposa, porque ella, juntamente conmigo, como pastores de la iglesia, estamos con autoridad que el Señor nos dio. Y nos delegó, y nos posicionó. Y no estamos pensando si la mujer tiene autoridad o no tiene autoridad. Eso dejémoslo para el 1800, donde la Iglesia Católica estaba viendo si la mujer tenía alma. ¿Sabía esto? Y después de eso, a la mujer se le incluyó para que pueda votar. Entonces digo, nosotros estamos entrando así a los lugares donde hay autoridad espiritual, donde las cosas que no son. Las cosas que estaban enfermas son sanas. De las cosas que estaban mal, se está transformando. Y por eso cae el código a nuestras vidas. Yo no sé cuántos han recibido esta palabra, pero digo yo, Señor, yo necesito una y otra vez
que ese caiga en mis fuentes, para que cambie toda raíz de amargura, toda composición que pueda llegar a ser tóxico. Yo no sé cuántos nos percibimos tóxicos, pero muchas veces con nuestras actitudes y nuestras formas podemos ser tóxicos para otros. ¿Sabía esto? Así que simplemente te quiero pedir que en esta mañana levantemos nuestras manos y le pidamos al Señor que el Señor esté poniendo de su mano de poder. Y que una y otra vez caiga sobre nuestras aguas, que nuestras aguas sean purificadas. Sabemos que el cuerpo humano tiene más de un 70% de agua. Señor, necesito que mis fuentes sean sanadas en esta mañana.